Vine a investigar una desaparición. Según la información de los vecinos, la vivienda llevaba 2 meses sin actividad, sin señales de vida. Y ese aroma que salía hacía pensar lo peor. El dueño nos prestó las llaves para entrar. Claro, no le importaba el muchacho que rentaba aquí. Lo que quería era tener el lugar listo para el siguiente inquilino. Al principio no vi nada raro, salvo la cantidad de cruces e imágenes religiosas acumuladas en un solo rincón. Era un lugar pequeño, un baño, una sala de estar, una habitación, todo en 25 metros cuadrados o quizás menos. Lo que sí era notorio era el aroma, un olor a muerto, y eso fue lo que realmente motivó la llamada de los vecinos. Nos preparamos para ver lo peor al abrir la puerta de la habitación, pero no era lo que pensábamos. Había un cuaderno sobre la mesa, abierto en la última página, a su alrededor velas apagadas, fotos de una vieja mujer, tierra regada por el suelo y un gato muerto en una caja de cartón. De ahí venía el terrible aroma. No encontramos a nadie más, ni señales del joven. En un país como el nuestro, las posibilidades de que algo así ocurra son mucho más altas de lo que crees. El dueño entró poco después, recogió las pocas pertenencias del inquilino anterior y nosotros hicimos el reporte, nada más. Todo iba a quedar en una carpeta olvidada en el escritorio de algún funcionario público apático. La diligencia no tomó mucho tiempo. Al día siguiente, mi superior me pidió regresar para notificar al propietario de que ya podía disponer del lugar. Para sorpresa de nadie, ya tenía el cartel de se renta colgado en una reja, y todo había sido limpiado, incluso sin permiso de la autoridad. Ahí fue cuando noté algo. En el bote de basura, encima de todo, estaba el cuaderno que habíamos visto el día anterior. Pensé que lo tomarían como evidencia, pero no. Nadie lo consideró relevante. No sé por qué lo hice. Tal vez fue la curiosidad, tal vez fue otra cosa. Lo saqué del bote y lo llevé conmigo. Leerlo me dejó con una sensación difícil de explicar, algo pesado, como si alguien me hubiera estado observando mientras pasaba cada página. Creo que es algo que vale la pena compartir. Aquí les dejo el contenido, tal y como yo lo encontré. 1 de enero. De nuevo, despierto con la respiración agitada, sudado y con el corazón acelerado. Tengo esa extraña sensación otra vez. Algo me observa y lentamente se sube en mí. Me asfixia con su peso. Por más que trato, me cuesta trabajo abrir los ojos, pero al conseguirlo, no hay nadie. La gente lo llama parálisis del sueño, o comúnmente se me subió el muerto. Pero esto no es eso. No es un fenómeno fisiológico. Es más vívido, más consciente, como si algo real cruzara al otro lado y viniera directamente a mí. Regularmente trabajo desde casa, en un horario de 7 de la noche a 2 de la mañana. Es un empleo de medio tiempo, lo suficiente para sobrevivir, pero no para vivir bien. El resto del día lo dedico a perseguir mis sueños. Bueno, al menos lo intento. Trato de destacar como muchos en redes. Lo sé, otro intento de influencer más. A veces me burlo de mí mismo por eso, pero si no apunto a algo más grande, ¿qué me queda? Sueño con una vida cómoda, nada de lujos exagerados, solo estabilidad, paz y un hogar bonito. Pero nada me ha salido bien hasta ahora, y cada vez que despierto así, con esa sensación, siento que algo más me está alejando de todo eso, que me consume poco a poco. La vida es cada vez más dura y más cara para todos, y para mí, desde hace unos meses, despertar se ha convertido en una experiencia aterradora. No por las obligaciones del día ni por las deudas, ni siquiera por el fracaso que me persigue. Es otra cosa, es algo que no puedo explicar fácilmente, algo que se siente, que pesa, que se arrastra por la noche y que parece haber encontrado en mí un hogar, o peor, que me reclama a mí mismo como suyo. He decidido empezar este registro, una clase de diario, de todo lo que me está ocurriendo. Tal vez me ayuda a no perder del todo la razón. Las experiencias se han vuelto más frecuentes, más intensas, y ya no sé qué parte de mí es real y cuál está siendo consumida por esto. He tratado de buscar ayuda, ya saben, acercarme a la iglesia y esas cosas, pero realmente no me entendieron. Es paradójico. Creí que en algún lugar así alguien podría apoyarme, o por lo menos escucharme sin verme, como si yo fuera un completo loco. Salí de ahí, aún más quebrado. Todo empezó por noviembre del año pasado. Las cosas cambiaron desde aquella fecha. Mi madre murió hace un par de años, y desde entonces, cada 2 de noviembre voy al panteón para dejarle una pequeña ofrenda. Ella era todo lo que yo tenía, y yo era todo lo que ella tenía. Solo éramos los dos contra el mundo, pero me dejó. Pero está bien, ¿no? De eso se trata la vida.
de ciclos. Nada dura para siempre. Nada, ya sea bueno o malo. Siempre supe que algún día iba a perderla, solo que aún no estaba lo suficientemente preparado. Y digo, ¿quién sí lo está? ¿Quién está preparado para perder a alguien tan importante en su vida? Su ausencia me duele como una herida abierta que quizás nunca se va a cerrar. Ese día, me refiero al 2 de noviembre pasado, fui al panteón a dejarle su ofrenda. Eran cerca de las 10 de la noche. En esos días especiales, el horario del panteón es extendido y hay muchas personas, así que no sentí miedo al entrar. Había comida, velas, incluso se escuchaba música. La tumba de mi madre está al fondo, ya sabes, en la clásica sección sin pavimentar y poco accesible, en donde es fácil confundirse si no tienes bien ubicada la zona. No tuve para algo mejor, aunque ella lo merecía sin dudar. Me quedé ahí un buen rato en silencio, observando la cruz que ya empezaba a pudrirse por la base. Encendí una veladora, le dejé un pan de dulce, un café sin azúcar como a ella le gustaba, y una foto vieja que encontré hace poco, donde salíamos los dos de frente al árbol de Navidad, en una plaza comercial. Me quedé ahí sentado, viendo cómo la cera comenzaba a derretirse lentamente en la veladora. Fue entonces cuando lo noté. Alguien a unos metros, también estaba solo. Era una figura delgada, encorvado, con el rostro cubierto por un sombrero antiguo. Parecía un hombre mayor, inmóvil frente a una tumba. Lo observé un segundo, no por entrometido, sino porque había algo extraño. No se movía, no se escuchaba ni una respiración, nada. Entonces pasó algo que hasta el día de hoy yo no puedo entender. Vi cómo ese hombre giró lentamente la cabeza hacia mí, y aunque no podía verle el rostro, sentí que su mirada se clavaba directamente en mí. Sentí frío, un viento raro, diferente al de esa misma noche. Me incorporé, me sentí muy incómodo. Preferí recoger mis cosas y antes de irme echar un último vistazo a su tumba. Pero ya no había nadie, solo quedaban 2 huellas marcadas en la tierra húmeda, muy profundas, demasiado, como si alguien se hubiera hundido ahí. Me giré para seguir mi camino y claramente sentí que me tocaron el hombro, con mucha brusquedad. Del jalón volteé y de nuevo no había nada. Salí de ahí inmediatamente. Al llegar a la puerta de la entrada pude notar una sonrisa burlona del guardia. No dije nada, solo bajé la cabeza. Quizás pensó que me había asustado por la atmósfera del panteón, o que ya empezaba a alucinar por la hora. Caminé a la casa con el corazón acelerado, mirando hacia atrás cada rato. Era absurdo, lo sé, pero tenía la sensación constante de que alguien venía atrás de mí, pisándome los talones, pero siempre justo fuera de mi campo visual. En cuanto crucé la puerta de mi casa, cerré con seguro y me aseguré de que todas las luces estuvieran encendidas. Esa noche me costó mucho trabajo dormir, y cuando por fin lo logré, no pude descansar. Tuve sueños fragmentados, con un rostro borroso y voces que no entendía. Me desperté empapado en sudor, con la espalda rígida y el pecho oprimido. La sensación de ese peso sofocante, esa presencia invisible que me acechaba, comenzó ese día. 7 de febrero. Había pasado malas noches, pero hoy experimenté otra vez esa extraña sensación. Acababa de desconectarme. Estaba mirando las métricas de mis redes, recostado, y sin darme cuenta, comencé a quedarme dormido. Sentí como solté el celular y me golpeó la cara, pero no pude abrir los ojos. Tampoco pude moverme, fue muy desesperante. Al principio pensé que era una parálisis del sueño más, pero había algo distinto, el aire era más denso. Mi respiración se volvió pesada, forzada, comencé a espantarme. Imploraba ayuda dentro de mi mente, pero nadie me respondía. Nada se movía, solo ese vacío, ese miedo, esa sensación en el cuerpo. Fue entonces cuando me percaté de algo que no esperaba, una presencia junto a mi cama. No podía verla, pero pude sentir el peso de ese lado. Sé que solo me observó como si escarbara en mis pensamientos más oscuros, como si se burlara de mi miedo. No fue hasta que mi gata Nanami se subió encima de mí y todo se desvaneció. Pude moverme, abrir los ojos, exhalar, pero no había nada en la habitación. Todo estaba en silencio. Al mirar el reloj, no habían pasado ni 5 minutos, aunque para mí fueron horas. No sé qué me salvó esa vez, si fue el gato o simplemente se fue por su cuenta, como lo hizo aquella vez en el panteón. Lo que sí sé es que esto no es un sueño. Por supuesto que no podría serlo. 15 de febrero. Hoy me quedé dormido en el sillón. Soñé con el panteón. No era una visión clara. Más bien, era una sensación de estar caminando por los pasillos de tierra, con velas encendidas que se apagaban solas al pasar. Al fondo, vi a alguien de pie. No sé si era el mismo del sombrero, pero tenía los brazos colgando, como si no supiera qué hacer con ellos. Me desperté con el cuello entumecido y una vela del altar de mi madre tirada en el suelo. 24 de febrero. No pude dormir bien. Por las noches últimamente se escucha un golpeteo en la pared.
A veces parece que viene del interior, como si alguien rasguñara desde dentro del muro. Lo más extraño es que siempre pasa alrededor de las 3:17 am y dura exactamente 33 segundos. Lo conté con el cronómetro del celular. Lo hice 3 veces esta semana, siempre es lo mismo. No hay tuberías ahí, no hay vecinos de ese lado, así que no entiendo qué está sucediendo. 28 de febrero. Hoy fue diferente. No hubo ruidos, ni sombras, ni sueños. Pero al despertar, el espejo del baño tenía una palabra escrita con los dedos, como cuando uno pinta algo con el vapor. Pero yo me bañé por la mañana. Me conecté para trabajar y al terminar traté de dormir. Me levanté a las 3 de la mañana y lo vi. La palabra era ya. No sé si me habla a mí o si responde a algo que aún no he preguntado. Nanami se esconde debajo del mueble y no sale, aunque yo le acerque la comida. 1 de marzo. Tuve una visión mientras dormitaba en el escritorio. Estaba acostado en la cama, con los ojos abiertos, y la figura de ese hombre que miré en el panteón estaba en la esquina del cuarto, mirándome. No se movía, no respiraba. Yo tampoco parecía hacerlo. No pude hablar, ni siquiera cerrar los ojos. Sentí que si parpadeaba él se iba a acercar a mí. Mi gata estaba encorvada, bufándole desde los pies de la cama. Era como si tratara de protegerme de alguna manera. Cuando al fin cerré y abrí los ojos de nuevo, él ya no estaba, pero en el suelo había tierra, como si alguien hubiera entrado con los zapatos cubiertos de lodo seco. 3 de marzo. De nuevo lo sentí, pero esta vez al despertar tenía un daño físico. Mi brazo izquierdo, a la altura del corazón, tenía 3 rasguños, como si algo con 3 dedos, con garras, me hubiera marcado. Esto me provocó un pavor incontrolable. Me salí de la casa todo el día. Ya lo había intentado sin éxito, pero decidí ir de nuevo a la iglesia. Fui con un sacerdote de la colonia, le conté todo, pero no me creyó. Me miró como se mira a alguien que está a punto de romperse. Solo me dijo que me recomendaba que comprobara que mi afectación no era derivado de un padecimiento mental. Me pidió que fuera con un psiquiatra para una evaluación. No pude contener mi angustia y entonces le mostré la marca de mi brazo. La verdad no parecía sorprendido y solo se limitó a decir que si yo creía que esto era un mal espiritual, me recomendaba que rezara el Salmo 91 y que dejara de jugar con cosas obscuras. Yo no he jugado con nada. Esto yo no me lo busqué de ninguna manera. Tengo miedo. 28 de marzo. Últimamente no escribo porque no me siento del todo aquí. Pasó mucho tiempo como en pausa, como si el cuerpo estuviera pero mi conciencia se retrasara. No he podido comer bien tampoco. Perdí el gusto y el olfato por unos días. Fui al médico porque me espanté. Me dio muchas opciones del por qué pasa esto. Podría ser por una infección en la garganta o en los senos nasales, la alergia o por demencia, o por problemas neurológicos. Eso me puso a pensar mucho. Por mi edad, él descartó de inmediato las causas más graves. Pero quizás, si lo pienso definidamente, es más probable que lo que vivo es un producto de un problema en mi cerebro que de un fantasma. En fin, mañana tengo pensado ir al Instituto Nacional de Psiquiatría. No tengo mucho dinero y creo que ese lugar sería mi mejor opción. Por otra parte, mi gata no duerme cerca de mí hace días. Se sienta en la puerta y mira hacia adentro, como si cuidara que algo no entre, o como si preparara fácil una salida. Quizás no me ha abandonado por lealtad. Sí sé que los gatos pueden sobrevivir por sí solos, que sus instintos siguen siempre activos, aunque sean gatos domésticos. Entonces supongo que no está conmigo solo porque la alimento, o al menos eso me gusta pensar. Ellos pueden ver cosas que nosotros no. 19 de abril. No obtuve mucha ayuda. Creo que al fin esto se salió del orden racional de cualquier explicación científica que quiera inventarme para darle sentido a mi caso. Ayer intenté grabarme mientras dormía. Usé el celular, lo dejé cargando en la mesita y lo puse a grabar desde que me acosté como a las 2:30 de la mañana hasta que me levanté a las 9 de la mañana. El archivo solo tiene una duración de 2 horas y 48 minutos. Pese a que le puse la calidad más baja, la memoria no fue suficiente para grabar más, pero aún así lo que vi y escuché fue aterrador. A las 3:17 exactamente, el gato que dormía en su caja cerca de los pies de la cama se despierta, se eriza el lomo y corre. No se ve, pero se escucha claramente cómo bufa y trata de salir. Se oyen los golpes contra la puerta y cómo araña con desesperación por salir. En ese momento la imagen de la cámara se oscurece por completo, no como si se apagaran las luces, sino como si algo muy grande pasara frente a la cámara. Dura exactamente 33 segundos. Cuando la imagen vuelve, yo ya no estoy en la cama. Tardé 41 minutos en volver a aparecer en la filmación. Pero no recuerdo haber ido al baño o levantarme de la cama.
Eso es lo que de verdad me tiene mal. Trataré de no sobrepensarlo, pero yo no le encuentro una explicación a esto. 29 de abril. Hoy al fin hablé. No a alguien, a eso. No sé por qué, quizás por desesperación, miedo, o porque ya no importa el lugar. Ahora siento la pesadez en cualquier parte, no importa dónde vaya. Eso me acompaña. Ir a la iglesia ya no es opción. Lo intenté una vez más hace unos días y no pude pasar de la puerta. No puedo explicarlo. Todas las imágenes religiosas que conseguí también me causan malestar. Lo más que pude fue arrinconarlas. Había silencio, me sentí observado y dije: ¿qué quieres de mí? Por favor, dime qué tengo que hacer para que me dejes en paz. Una taza de la mesa se cayó al suelo en ese momento exacto. Fue como una respuesta. 10 de mayo. Desperté con el nombre de alguien en la cabeza. Lo estaba repitiendo, como un rezo. Abel González, Abel González, Abel González. No sé quién es. Busqué en mis contactos, en mis mensajes, en las redes sociales. No tengo a nadie con ese nombre. Nunca lo he escuchado, pero lo repito. Siento que es importante. Como si tuviera que encontrarlo. Como si él me hubiera visto antes de que todo esto comenzara. Pensé que podría haber sido el hombre del panteón. Quizás ese es su nombre o el nombre de la tumba donde estaba aquella vez. No lo sé. Tengo que ir a investigarlo. 28 de mayo. Las luces me lastiman en los ojos. Trabajar frente a la computadora ha sido muy difícil estos días. Fui al doctor, pero de nuevo no hay nada malo en mis ojos. Al menos no físicamente. Me mantengo en penumbra. Me siento más seguro. Mi gata desapareció ayer, no hay rastro. Es mi única compañía. Siempre dejaba la ventana un poco abierta. Estoy seguro que ella va a regresar. Solo le daré tiempo. Hoy, al levantarme del sillón, encontré en el piso algo que no reconozco. Una uña, larga, negra, curvada hacia adentro. No es mía. 21 de junio. Pasaron semanas y no escribí. Pero no porque todo esté mejor. Al contrario, es como si escribir fuera peligroso. Como si poner las cosas en palabras hiciera que eso se acercara más. A veces siento que se queda quieto esperando a que hable, que lo nombre, y si lo ignoro se impacienta. Hace 2 noches soñé con una habitación muy blanca, pero no era muy luminosa. Yo estaba sentado en el centro, no podía moverme, había algo más ahí, algo que caminaba sin hacer ruido. Escuché mi nombre, pero no con voz. Fue como si pudiera escucharlo dentro de mi cabeza solamente. Y de forma muy extraña, no sé cómo explicarlo, era mi nombre, pero mal dicho. Como si lo pronunciaran con muchísima dificultad, entrecortado y lento. Me desperté con sangre en la nariz y los oídos me zumbaban. No fui al médico, ya tampoco tiene caso hacerlo. Lo más sorprendente es que hoy al revisar mi teléfono había una nota de voz que no recuerdo haber grabado, solo dura unos 10 segundos. No tiene palabras, solo una respiración profunda, ronca, como la de un animal gruñendo. Y al final, la mía, pero como si exhalara a alguien más. Ya no hay un lugar seguro. Siento que esto me habita a mí. 3 de julio. Hoy desperté en el suelo, con el cuerpo doblado, las uñas incrustadas en la alfombra. No sé cuánto tiempo estuve ahí. No sé si dormí o simplemente me apagué, porque todo el tiempo estoy cansado, mi aspecto físico es penoso. Cada vez estoy más delgado y con las ojeras demasiado marcadas. En la pared había algo escrito. No lo recuerdo, no recuerdo haberlo hecho, aunque últimamente no recuerdo muchas cosas, así que todo es posible. Estaba en tinta negra, pero no había ningún bolígrafo cerca. Decía: Tú no eres yo. No escucho voces, las pienso, y me doy cuenta de que no todas son mías. Hay pensamientos que entran sin avisar, palabras que no uso, que nunca he dicho. Ayer escribí en una hoja que no recuerdo haber tocado. El cuerpo es el medio, no eres tú, solo es tu turno. Esto para mí no tiene sentido, siento que me estoy perdiendo. Cada vez que me miro al espejo, me reconozco menos. 13 de julio. Desperté en la silla del comedor, con los pies descalzos y llenos de tierra seca. No salí anoche, o no recuerdo haberlo hecho. Las ventanas estaban cerradas, la puerta tenía el seguro puesto, pero los pies, la tierra, ¿de dónde salieron? Mi gata apenas si viene, se la vive afuera. La encontré metida en el baño y cuando traté de acercarme me gruñó. ¿Será que ella también me tiene miedo? Encontré la libreta abierta en una página que no recuerdo haber escrito. Había un símbolo, un círculo con 3 líneas que bajan como raíces o garras. Abajo decía: yo, solo eso. La caligrafía no era mía, ni siquiera se parece a mi letra. Era temblorosa, con trazos torcidos hacia abajo. Me sangró la nariz al verlo. Quise arrancar la hoja, pero no pude.
Mis manos no me respondían. También escuché algo por primera vez, algo en voz baja. Vino del rincón del cuarto, se escuchó como un susurro con una voz algo distorsionada. No tuve el valor de voltear. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo haría cualquiera? 27 de julio. Hoy escribí sin querer. No sé cómo explicarlo. Estaba viendo la tele, un programa sin sonido. No recuerdo de qué trataba. Cuando volví en mí, tenía la libreta sobre las piernas, la pluma en la mano y una página nueva llena. No todo era con palabras, algunos solo eran líneas, círculos, espirales mal hechas, pero en medio algo claro. Ya no es tu turno de pensar. A través de ti, a través de ti, a través de ti. No recuerdo haber hecho nada de eso, me dolía la cabeza, tenía las uñas sucias por la tinta negra y la garganta dolorida como si hubiera gritado por horas. Pero la casa estaba en silencio. Me puse frente al espejo del baño, me vi a los ojos, estuve ahí por más de 5 minutos. Y en un momento, por un segundo, vi que mi reflejo no me miraba, era alguien más, me miraba otra persona y sonrió. Del asombro empujé el espejo y sin querer se vino abajo. El marco se quebró, los vidrios saltaron por todas partes y escuché lo que parecía ser una risa. Me hice una cortada profunda en la planta del pie. Dejé un desastre en el baño, sangre por todos lados. 1 de agosto. La herida no cierra, al menos no duele, pero supura algo espeso. Necesito ayuda. 9 de agosto. Hoy desperté debajo de la cama, no sé cómo llegué ahí. Estaba abrazando el cuaderno, mi único refugio de la realidad. Ni siquiera recuerdo desde cuándo no voy a trabajar. Mi gata, le dejé lo último que me quedaba del bulto de comida abierto a su disposición. Siento que me pierdo por horas, por días. No sé cuándo pueda regresar. 15 de agosto. Alguien tocó la puerta. Miré por la mirilla y no podía entenderlo, era yo. Me podía ver a mí mismo, pero no parpadeaba, no se movía. Nada tiene sentido. Registro sin fecha. Yo solo sentía la pluma. No siento que sea yo quien está escribiendo esto, pero sé que es mi mano. Cada vez que intento dormir me despierto más lejos de mí. No queda mucho. Todo lo que soy está en estas páginas. Lo demás no me obedece. Si alguien encuentra esto, no lo lea en voz alta. No nombres lo que aquí dice. No lo traigas contigo. Ya viene, ya está aquí, y esta vez se va a quedar. Hasta aquí llega el registro del cuaderno. Estoy seguro que ni siquiera lo revisaron. Bueno, aunque lo hayan hecho, debo admitir que no hay mucho que puedan hacer. No hay más páginas escritas. Esta última parte que les acabo de mencionar ni siquiera tiene una fecha. Solo garabatos ilegibles, símbolos repetidos. Y en la última hoja una mancha marrón que parece ser sangre seca. Quizás. No hubo señales del joven. Sé que todo esto no me compete, pero al menos el diario deja claro que, durante meses, él se fue deteriorando. Es imposible que ningún vecino se diera cuenta. Volví algunos días después para preguntarles. Callado, reservado, raro, ruidoso en las madrugadas, quizás era un adicto. Eso fue lo que obtuve, sin familia, sin amigos, sin visitas, quizás el objetivo perfecto. No hay testigos, no hay pistas, la gata, su única compañía, decidió morir en ese apartamento, quizás con él, o quizás asesinada, no lo sé. Ahora la casa está limpia, demasiado limpia, como si alguien hubiera querido borrar la existencia de ese muchacho, pero aún no se ha rentado el lugar. El cuaderno, preferí deshacerme de él, aunque lo terminé leyendo 3 o 4 veces tratando de descifrarlo. No pude hacer nada. No sé si hice mal. Desde entonces he tenido sueños raros, pesadillas, me despierto agotado. Hoy me pareció escuchar algo, un susurro al salir del baño de mi casa. No lo nombres. No sé si fue real o si solo me estoy sugestionando, o si él ya no está escribiendo, sino esperando su turno de salir. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este relato. Y no olvides regalarme tu poderoso like, suscribir o compartir. Eso me ayudaría bastante. Soy Aro, de Estación Relaterror, y te agradezco me hayas escuchado en este día, tarde o noche. Sin más por esta ocasión me despido. Nos vemos. Adiós.